tomar decisiones muy estratégicas y creo que de algunas de estas cosas vamos a estar platicando Ceci y yo el día de hoy. Una de estas cosas que generalmente se plantean o dudas es, nos ha tocado escuchar cuál es el mejor método de resolución de controversias, que si uno es mejor, que si otro es peor, etcétera. Yo creo, y me imagino que Ceci estará de acuerdo, pero bueno, si no ya nos lo dirá, que cada método tiene sus ventajas y sus desventajas y hay que escoger de manera muy estratégica cuál va a ser el método de resolución de controversias que se va a incluir para determinada relación comercial. Para no irme a tantos ejemplos, voy a poner uno solo. Me ha tocado ver cláusulas arbitrales en pagarés y pues definitivamente no es una buena alternativa, ¿no? Sobra explicar por qué. Pero bueno, lo cierto es también que muchas veces estos métodos de resolución de controversias se complementan entre sí. Es decir, no solo uno no es mejor que el otro, sino que funcionan de manera conjunta. Y un ejemplo muy claro es precisamente el arbitraje, que se complementa de manera muy importante con el litigio ante las sedes judiciales, con procedimientos de auxilio judicial al arbitraje y de control también judicial al arbitraje. Tan es así que la mayoría de y me atrevería a decir que casi todas de las legislaciones arbitrales a nivel del mundo establecen y regulan la intervención judicial dentro del arbitraje. La Convención de Nueva York regula la intervención judicial del arbitraje en algunos de sus artículos. México no es la excepción, tiene un capítulo que se llama de la intervención judicial en transacción comercial y arbitraje. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el éxito de un arbitraje o de un país como sede arbitral en gran medida depende de un adecuado control judicial, de un poder judicial que entienda y que facilite también los procedimientos arbitrales y los controle, que es muy importante, ¿no? Porque el arbitraje al final del día también necesita ser controlado las decisiones por los tribunales judiciales. Y de eso es un poco de lo que queremos platicar hoy. Hay a grandes rasgos dos maneras en las que puede o hay intervención judicial al arbitraje. Uno es el auxilio judicial al arbitraje, es decir, en aquellas ocasiones en que un procedimiento arbitral necesita apoyo de una corte para determinar X o Y tarea. Y el otro rubro, digámoslo así, es el del control judicial del arbitraje, que los órganos jurisdiccionales revisen las determinaciones y las actuaciones que se toman dentro de un arbitraje. Yo me referiré al primero y después Ceci hablará más sobre el segundo. Para esto, y nada más como antecedentes, es importante distinguir que hay dos tipos de procedimientos judiciales que se pueden emplear ya sea para el auxilio o para el control judicial al arbitraje. Uno es jurisdicción voluntaria conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles y el otro es un juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. Es un juicio relativamente nuevo, menos de 10 años. De ese juicio más adelante nos vamos a referir de manera específica, pero lo doy como antecedente. Ahora, dentro del auxilio judicial al arbitraje, que es el tema que yo abordaré, hay varios casos en los que se puede pedir a un juez su asistencia para el correcto funcionamiento de un arbitraje. 3 de ellos se tramitan conforme a la vía de jurisdicción voluntaria y uno más conforme a la vía del juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje. Los que se tramitan conforme a la vía de jurisdicción voluntaria son en esencia 3. 1, la designación de árbitros. 2, la determinación del monto de honorarios de los árbitros. También un juez puede resolver sobre ellos. Y el auxilio para el desahogo de pruebas dentro del arbitraje. Mi impresión es que estos procedimientos realmente no han tenido el impacto que debiesen de tener por diversas circunstancias. Los primeros dos, la designación de árbitros y el monto de los honorarios de los árbitros, además de que
no es muy buena idea pelearse con un árbitro respecto a cuánto va a recibir de sus honorarios, pero bueno, sucede. Respecto a esos dos, porque la mayoría del arbitraje es institucional. Esto quiere decir que es administrado por una institución y se rige conforme al reglamento de esa institución. Y cuando sucede eso, las propias instituciones y los reglamentos tienen los mecanismos para que, sin necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional, se resuelve el tema de designación de árbitros y también tienen los tabuladores para el monto de sus honorarios o fijan ya la tarifa horaria de los árbitros, según sea el presidente, un coárbitro, árbitro de emergencia, etcétera. Entonces, esos dos yo creo que esa es la razón por la que no han tenido un impacto muy, muy importante, pero sucede. Nos ha tocado a nosotros participar en algunos, pero diría yo son la excepción. Y el tema de pedir pruebas, el auxilio judicial a un juez dentro de un arbitraje, mi impresión es que tampoco ha tenido, aunque es una herramienta que puede ser muy poderosa, tampoco ha tenido el impacto o gran impacto. Y yo creo que eso se debe principalmente a que el trámite de la jurisdicción voluntaria termina cuando existe una controversia y cuando una de las partes le pide al juez, ya en un procedimiento litigioso, en un arbitraje, que le asista para que el desahogo de determinada prueba, que puede ser información que tiene un tercero, alguna inspección en las instalaciones de la contraparte, etcétera, pues la contraparte seguramente se va a oponer. Y en ese momento se supone que la jurisdicción voluntaria debería de tener, porque ya no es voluntaria. Ahora, otra razón es el tiempo que se puede tomar. Una de las ventajas del arbitraje, o de lo que se intenta en el arbitraje, es que sea un procedimiento rápido y que ayude a las partes a resolver su controversia de manera rápida. La resolución en las jurisdicciones voluntarias conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles no es recurrible, pero sí puede ser combatida en amparo. Y al no ser una sentencia que pone fin a un juicio, es un amparo indirecto. Entonces, de aquí a que quede firme una determinación de un juzgador para que se desahogue una prueba, pues puede pasar por lo menos un año o más, y eso pues entorpecería evidentemente el arbitraje, ¿no? Entonces hay que ser siempre muy, muy estratégicos en cuándo se va a pedir o no auxilio judicial al arbitraje y cuál es la consecuencia también de no hacerlo, ¿no? Si se tiene el suficiente material probatorio dentro del arbitraje para poder prevalecer aún sin el desahogo de esa prueba. Pero el otro método, o más bien la otra hipótesis por la que se puede también pedir auxilio judicial al arbitraje, que es en la que me voy a detener un poco más de los minutos que me quedan, son las medidas cautelares. Las medidas cautelares yo creo que es hoy en día uno de los temas más relevantes en arbitraje y bueno, al igual que en litigio ante el foro estatal, el éxito de un arbitraje puede depender, o la frustración del mismo arbitraje, de una buena medida cautelar o de una mala medida cautelar, o del empantanamiento en un procedimiento de medidas cautelares ante órganos jurisdiccionales. Por eso a este tema le voy a dedicar un poco más del tiempo que tengo. Las medidas cautelares, bueno, cuando surge una disputa que es gobernada por un acuerdo arbitral, ¿qué opciones, y necesitamos una medida cautelar para conservar la materia de la litis, qué opciones tenemos? A grandes rasgos son tres. Pedir la medida cautelar al tribunal arbitral, aunque la medida cautelar por su propia naturaleza es urgente y cuando surge una disputa todavía no hay un tribunal arbitral y puede tardar en constituirse quizá un mes, meses. Hay procedimientos expeditos en algunos reglamentos como en la London Court para formar de manera expedita el tribunal, pero aún así el factor de urgencia pues, no se puede tener. Muchas veces cuando necesitamos la medida no tenemos al tribunal arbitral ya constituido para que dicte una medida cautelar. La otra opción es que hoy en día la mayoría de los reglamentos arbitrales, ICC, CAM, London Court, el SIAM, muchos prevén el árbitro de emergencia, es decir, que la institución va a nombrar un árbitro única y exclusivamente para que dicte una medida cautelar de urgencia. Son procedimientos que suelen ser rápido, depende de las instituciones, publican sus datos entre 14 días, 30 días, mes y cacho, pero
está disponible esa opción. Y la tercera opción es pedirle a un juez, que es ahí donde existe el auxilio judicial al arbitraje, que aunque exista un acuerdo arbitral, el juez dicte una medida cautelar para preservar la materia en disputa. Este caso es en el que, o sobre estos casos son los que voy a plantear algún par de reflexiones o que se tienen que conviene a veces tomar en cuenta, y después me interesará mucho escuchar sus comentarios. El primero de ellos es qué tipo de medidas se pueden dictar, qué tipo de medidas puede dictar un árbitro, qué tipo de medidas puede dictar un juez. En materia mercantil, ustedes saben que el Código de Comercio establece únicamente dos medidas cautelares: la radicación de personas y la retención de bienes. Existe ya jurisprudencia en el sentido de que se puede acudir de manera supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles para dictar también, o que se dicten los jueces que están resolviendo una disputa mercantil, medidas cautelares conservativas en términos del Código Federal. Ahora, la pregunta es si los árbitros llegarían a estar limitados o no a este tipo de medidas, ya sea a las del Código de Comercio o a las del Código Federal de Procedimientos Civiles. La mayoría de los criterios hoy en día apuntan que no. También habrá que ver, evidentemente, el acuerdo arbitral y el reglamento arbitral para ver qué medidas están disponibles a los árbitros, pero generalmente no tienen ese limitante. Los árbitros pueden llegar a dictar medidas incluso innovativas, medidas que modifican la situación de hecho y de derecho existente al momento en el que se plantea la disputa. Si fuera un litigio ante una corte estatal, generalmente hay excepciones, pero los jueces mexicanos no pueden dictar medidas innovativas. Para eso, y lo establece específicamente el artículo 385 del Código Federal, el que quiere que se modifique la situación tiene que promover su demanda. No hay excepciones. El caso del amparo es un claro ejemplo de ello, con medidas con efectos restitutorios. Pero bueno, los árbitros no tendrían esa limitante, y los jueces dictando medidas cautelares, ya no en un procedimiento mercantil, sino en un juicio especial sobre transacciones y arbitraje, tampoco deberían de tener una limitante. Hay un artículo que está incluido en el capítulo de arbitraje del Código de Comercio que dice que los jueces gozarán de plena discreción para dictar medidas cautelares en auxilio al arbitraje. Plena discreción pues ha sido interpretado de manera literal en el sentido de que no están limitados a ningún tipo de medida cautelar. Hay algunas personas que han tildado este artículo de inconstitucional por permitir o por dar lugar a que se preste arbitrariedades, pero bueno, pues eso ya veremos cómo se resuelve en un futuro. Otro punto que hay que tomar en cuenta es la ejecutabilidad de la medida cautelar. Los árbitros no tienen ius imperium, no pueden ejecutar sus propias determinaciones, y si la otra parte no cumple con la medida cautelar dictada, al final del día vamos a tener que regresar a un juez para pedirle que ejecute la medida cautelar, reconozca y ejecute la medida cautelar dictada por el árbitro. Y curiosamente el procedimiento para pedirle a un juez que reconozca y ejecute una medida cautelar dictada por un árbitro es el mismo procedimiento por el que se le pide a un juez que dicte una medida cautelar en auxilio a un arbitraje. Entonces, si creemos que la contraparte no tiene incentivos para cumplir de manera voluntaria con la medida cautelar o que simplemente la va a desobedecer, pues muchas veces es más conveniente ir ante un juez. Otro tema es las medidas ex parte. La mayoría de los reglamentos arbitrales no permiten las medidas ex parte. Hay un reglamento muy nuevo de enero de este año del CIAM, que es el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que ya aparentemente incluyeron las medidas ex parte, pero lo cierto es que un árbitro, ya sea un tribunal arbitral o un árbitro de urgencia, antes de conceder una medida cautelar, tiene que haber escuchado a ambas partes. O al menos la otra parte estuvo enterada de la solicitud de medida cautelar. Y eso pues puede, o más bien no puede, elimina el factor sorpresa que muchas veces es fundamental para el éxito de una medida cautelar. Una determinación o una solicitud de medida cautelar en el sentido de que no se enajene cierto bien, por ejemplo, la otra parte cuando la vea, antes de que la dicte el tribunal arbitral, pues posiblemente
enajénese bien en lo que decide el árbitro y ya la medida cautelar se quedaría sin efectos. En el caso de pedirla ante un juez a través del procedimiento sobre transacciones comerciales y arbitraje, si interpretamos de manera muy literal este juicio del que nos vamos a referir más adelante, no se permitirían medidas ex parte, pero hay un criterio ya del tercer circuito de Jalisco en el que las permite, un criterio judicial que dice que no impera el derecho a la garantía de audiencia en las medidas cautelares, y eso permitió que se dicte la medida de la medida en procedimientos en auxilio al arbitraje. Ya me excedí unos segundos, me voy a robar otros 10 segundos nada más para poner un último ejemplo, que son las medidas, que esto es la otra cara de la moneda, medidas cautelares solicitadas en procedimientos, juicios mercantiles, no en auxilio al arbitraje, en juicios ordinarios mercantiles o de otra naturaleza, en la que tienen por efecto suspender arbitrajes. Eso se han visto, sobre todo hace un par de años nos enfrentamos con varios, la comunidad arbitral con varios de esas medidas cautelares, jueces ordenando a una de las partes bajo el argumento de la cláusula cargo o cosas absurdas de esa manera, diciendo que una de las partes no podía acudir a arbitraje con motivo de una medida cautelar. Afortunadamente hay ya unos criterios judiciales de este año que pues dan la salida y parece que se van a evitar ya este tipo de medidas que impiden el acceso a la justicia, ya sea judicial o arbitral. Y bueno, con esto termino mi primera intervención y le paso la palabra a Ceci. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la barra, al capítulo de San Luis Potosí por invitarnos a esta sesión. Estoy muy contenta de participar. He tenido muy buenas experiencias profesionalmente hablando con Carlos en distintos asuntos. Lo he visto litigando, lo he visto arbitrando, lo he visto sosteniendo argumentos incluso en una audiencia donde me tocó ser árbitro y lo admiro muchísimo. Así es que gracias, Carlos, por incorporarme a esta sesión y gracias, Caco y Marce, por invitarme. Como ya les contará un poco de manera anecdótica a Carlos, mis hijas son casi potosinas porque pasan la mitad de su vida o una parte muy importante, digamos, en Berrendos desde que son muy, muy chiquitas, así es que regresan la mitad de esa época con acento potosino cuando vuelven de Berrendos. Así es que le tengo especial cariño al Estado. Como bien les comentaba Carlos, estamos exponiendo, digamos, las distintas o los dos tipos de intervenciones que tiene el Poder Judicial en el arbitraje, ¿no? El arbitraje es un mecanismo que descansa en la voluntad de las partes, que las propias partes diseñan, pactan, diseñan y conducen, ¿no? Junto con el árbitro. Sin embargo, esto no significa que no haya casos específicos de intervención judicial. Y en estos casos tenemos supuestos de asistencia judicial, como es justamente los distintos supuestos, como son los distintos supuestos que acaba de explicar Carlos, y tenemos otros tantos de control o de legalidad, digamos, ¿no? En donde el Poder Judicial lo que hace es revisar la legalidad del procedimiento arbitral. Si bien el arbitraje surge de la voluntad de las partes, esta voluntad de las partes debe estar manifestada conforme a lo que establece el Código de Comercio, con ciertos requisitos de formalidad, y ese es, digamos, el primer punto de control de legalidad que establece justamente la legislación en cuanto a cómo debe pactarse arbitraje para que quede clara la voluntad de las partes en cuanto a su sometimiento a este mecanismo. Debe ser celebrado por escrito y después, bueno, el propio Código de Comercio explica qué se puede entender como un acuerdo arbitral celebrado por escrito. Pero lo cierto es que hoy en México, para que un arbitraje sea válido, debe ser celebrado por escrito el acuerdo arbitral que da origen al procedimiento arbitral. Si no es así, si el origen del procedimiento arbitral no está claramente expresado, alguna de las partes podrá solicitar el control judicial respecto a determinar que ese acuerdo de voluntades no es válido o es nulo. Y es ahí uno de los momentos de intervención del Poder Judicial, del juez. Si bien el 1432 del Código de Comercio señala que el árbitro es competente para resolver sobre su propia competencia,
y eso incluye determinar o resolver sobre excepciones relativas a la validez del acuerdo arbitral. Quien tiene la última palabra respecto a la validez de este pacto es el juez, porque finalmente ahí es en donde el Poder Judicial va a decir si efectivamente había o no había voluntad de las partes para someterse al procedimiento arbitral, considerando que es la excepción a la regla. Es decir, que un procedimiento arbitral es un pacto que impide a las partes llevar su procedimiento o su controversia ante el Poder Judicial y también impide que el Poder Judicial obstaculice la conducción de ese procedimiento. Por lo tanto, tiene que quedar claro que las partes lo pactaron libremente y conforme a las formalidades del Código de Comercio, del 1423, 1424 y 1432 del Código de Comercio. Entonces, el último disparo, como decimos, la última palabra respecto a la validez del acuerdo arbitral la va a tener el juez, ya sea por determinación en un laudo de competencia del tribunal arbitral que sea recurrido ante el Poder Judicial, o ya sea en el procedimiento de nulidad de un laudo final o de ejecución de un laudo final, en donde se ponga en discusión la validez del acuerdo arbitral. Y ahí el juez tendrá que pronunciarse al respecto. Entonces, control judicial del arbitraje a través de la validez del acuerdo arbitral sería el primer supuesto que señalaría. Los otros a señalar son justamente la revisión de la validez del laudo, ¿no? Ya no como el origen en el acuerdo arbitral del procedimiento arbitral, sino el resultado, el laudo. ¿Es o no es un documento válido? El procedimiento de nulidad de un laudo arbitral justamente se lleva ante el juez y el juez hará una revisión de la legalidad de este documento. Al laudo se le reconoce una presunción de validez, es decir, el que considera que el laudo no es válido debe demandar su nulidad y debe probar que no es un laudo válido. Por lo tanto, hay una presunción de validez. No es el favorecido por el laudo el que debe pedir al juez, que avale o confirme que este documento es válido. Es, contrariamente, aquel que no quiere cumplir con el laudo y que considera que tiene razón para no cumplir con él porque el laudo es nulo, quien debe demandar su nulidad y probar algunas de las causales que establece el Código de Comercio en el 1457 respecto a la nulidad justamente de este documento, del laudo final. Y quien determinará si el laudo es válido o es nulo es naturalmente el juez. ¿Cuál es la acción contraria o paralela, casi podríamos decirlo así, que tiene la parte que considera que el laudo es válido y que no está obteniendo de la parte desfavorecida un cumplimiento voluntario? Pues puede pedir el reconocimiento y la ejecución de ese laudo ante el Poder Judicial. Tercer caso de control judicial al arbitraje. Y en este mismo procedimiento, que ya lo explicará más adelante Carlos, que es el litigante de los dos, yo nada más litigo arbitraje y él además litiga tribunales y entonces, ante tribunales, y entonces él es el indicado para explicar cómo se sustancia el juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje, conforme al cual se puede solicitar la nulidad del laudo o se puede solicitar la ejecución del laudo. En este procedimiento se solicitará, como decimos, la ejecución del laudo y de nuevo tendrá que ser la parte desfavorecida o interesada en que se niegue ese reconocimiento quien pruebe algunas de las causales, que obviamente son las mismas del artículo correspondiente al juicio de nulidad, al procedimiento que analiza la nulidad, que ese laudo no debe ser reconocido justamente por alguna de esas causales, porque no es un laudo válido. En breve, de manera muy resumida, estas causales para anular un laudo o para negar su reconocimiento, que al final el resultado es el mismo, son las siguientes, y insisto, de manera muy resumida. Que no haya habido acuerdo arbitral, ya dijimos, es uno de los puntos fundamentales a revisar. ¿Hubo o no hubo acuerdo de voluntades para someterse a arbitraje? O lo hubo, pero tiene algún vicio, no es un acuerdo válido.
se notificó a las partes del procedimiento arbitral y se les dio plena oportunidad para presentar su caso. Se cumplió con el reglamento pactado por las partes y el procedimiento para constituir el tribunal arbitral. ¿Se trata o no de un laudo ya considerado obligatorio? ¿Hay o no hay violaciones a orden público? ¿Y se trata o no se trata de una materia arbitrable? Estas son las causales dichas a grandes rasgos que se pueden invocar para solicitar la nulidad de un laudo o para oponerse a su reconocimiento y ejecución. Y estas son justamente los aspectos que el juez revisará y en donde ejerce su control de legalidad respecto del arbitraje. En lo que va a hacer prácticamente el juez, lo digo, digamos, a contrario sensu, será confirmar que hubo un acuerdo arbitral válido, que se cumplieron con las formalidades estrictas del procedimiento arbitral, es decir, plena oportunidad de presentar su caso y trato igual de las partes, que se respetó el procedimiento arbitral pactado por las partes, que se constituyó al tribunal arbitral conforme las partes lo pactaron, que se trata de un laudo obligatorio, que no hay violaciones a orden público y que se trata de una materia arbitrable. Ahí es en donde justamente ejerce el juez su control de legalidad respecto al procedimiento arbitral. Entonces, estas discusiones que hemos tenido en otros momentos que afortunadamente ya están superadas en México respecto a la constitucionalidad o no del arbitraje, o respecto a la legalidad o no del arbitraje, pues entendiendo este control que realiza el Poder Judicial del procedimiento arbitral, podemos quedarnos tranquilos de que no estamos ante un procedimiento, digamos, fuera de la ley, fuera del marco legal o fuera de una revisión de legalidad, porque justamente existen los procedimientos en la propia ley para que el Poder Judicial tenga la última palabra respecto a la validez tanto del origen del procedimiento, que es el acuerdo arbitral, como el procedimiento mismo y su resultado, que es el laudo. Hay otro caso de control judicial al arbitraje interesante que vale la pena mencionar, y es la última palabra que tiene el juez respecto a la recusación de árbitros. Como ustedes saben, la figura del árbitro es determinante, ¿no?, en un procedimiento arbitral en cuanto a su independencia e imparcialidad. Es muy importante que queden informadas las partes y que haya constancia de ello, de todas las circunstancias que pudieran poner en duda la independencia y la imparcialidad de los árbitros, y que exista en el expediente suficientes elementos para desprender que la constitución del tribunal arbitral se llevó a cabo conforme a lo pactado por las partes, lo cual incluye el reglamento institucional, y conforme a lo establecido en el Código de Comercio. Es un momento crucial del arbitraje, y también de él depende en gran medida su sostén legal, la constitución del tribunal arbitral. Por lo tanto, si hay alguna causa que las partes consideren procedentes para recusar a un árbitro y se lleva a cabo, se agota el procedimiento ante el propio árbitro o ante la institución, y aún así el árbitro sigue actuando como tal, las partes pueden llevar este tema al juez para que resuelva en definitiva. Es un supuesto más de control judicial del arbitraje. Es importante mencionar que las decisiones judiciales en estos temas que hemos comentado, validez del acuerdo arbitral, nulidad de laudos, reconocimiento y ejecución de laudos, recusación de árbitros, son inapelables. El propio Código de Comercio dice que en contra de esa sentencia del juez no procede apelación. Claramente lo que procede es el amparo. Eso es definitivo. Y bueno, ha habido algunas discusiones sobre si procede el amparo directo o indirecto. Hoy el criterio firme, según recuerdo, es que es un amparo directo, aunque creo que por ahí hubo un criterio reciente en donde se admitió un amparo indirecto, pero lo dejo ahí. El punto es que en contra de la sentencia, insisto, del juez, no procede apelación, sino únicamente el juicio de amparo. Y eso obviamente favorece la celeridad en estas decisiones, que finalmente es el objetivo principal de las partes que inicialmente pactaron arbitraje. Tener un procedimiento eficaz, más rápido, y que
las intervenciones judiciales al mismo o el control judicial al mismo estén claramente, esos supuestos de intervención y de control estén claramente definidos en la ley. Es decir, que no haya casos de obstaculización del procedimiento arbitral. Como bien explicaba Carlos, se trata de casos de asistencia judicial o de control de legalidad del procedimiento arbitral por parte del juez, pero no de obstaculización del procedimiento arbitral. El juez no está para obstaculizar el procedimiento arbitral y por eso este último tema que mencionaba Carlos se ha vuelto tan relevante en México. El supuesto o los casos de medidas cautelares que se dictan no en apoyo al arbitraje, sino obstaculizando el procedimiento arbitral, impidiendo que las partes ejerzan libremente la autonomía de la voluntad que caracteriza este procedimiento al no poder llevar a cabo un procedimiento arbitral que ellas mismas pactaron. Siempre y cuando, insisto, haya estado pactado conforme a los requisitos de validez del acuerdo arbitral que el propio Código de Comercio establece. A mí me gustaría dejar esta explicación hasta aquí para que Carlos tenga tiempo de cerrar con una muy breve explicación del juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje, que es una reforma, que es un juicio que deriva de una reforma de 2011 al Código de Comercio, que aclara cuál es el juicio, el procedimiento para sustanciar estos casos de intervención, de asistencia o de control judicial al arbitraje, que antes no eran tan claros porque se hacía referencia a un incidente previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que no quedaba claro si era un juicio o realmente un incidente, porque al final era incidente de qué, del arbitraje o de qué. Entonces generó muchas confusiones, ¿no? Y ahora es claro, a raíz de esta reforma en 2011, que se trata de un juicio especial claramente regulado, con etapas claramente previstas, y quisiera dejar a Carlos a que explique brevemente ese procedimiento para luego cerrar y tener suficiente tiempo para platicar con todos ustedes, que eso es lo más interesante de estos ejercicios. Gracias de nuevo. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Bueno, retomo lo que decía Ceci, que muchas veces la intención, si no es que en la totalidad de los casos, si en la mayoría de las partes de someterse a arbitraje, pues es que buscan un procedimiento que se resuelva de manera rápido y con la menor intervención judicial posible. Y sobre todo evitando obstrucciones al mecanismo que escogieron para resolver sus diferencias. Por eso es fundamental que exista un procedimiento que sea eficiente, un procedimiento judicial que sea eficiente para brindar un correcto auxilio al arbitraje. Ceci comentaba que anteriormente, bueno, o que el juicio especial es producto de una reforma de 2011. Efectivamente, ¿qué existía antes? México adopta la ley modelo de arbitraje de UNCITRAL en el 93. Había hecho por ahí un intento anterior en el 89, pero le metieron mucha mano entonces, el legislador, entonces no fue exitoso. Pero en el 93 adopta prácticamente la ley modelo de UNCITRAL en su totalidad. Y la ley modelo de UNCITRAL no prevé el mecanismo o el procedimiento jurisdiccional que se debe aplicar para el auxilio judicial al arbitraje. Entonces, lo que hizo el legislador fue remitirlo, como decía Ceci, al incidente en términos del 358 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se tramitaba en vía incidental las nulidades de laudo, recusaciones de árbitro, temas de medidas cautelares. Se iba al incidente en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero pues, el resultado, la verdad, es que no fue bueno. Estábamos hablando de un procedimiento de prácticamente 5 instancias. El arbitraje, en el que las partes ya habían estado litigando en el procedimiento arbitral. Después era el incidente, la sentencia del incidente, que además 3 días para contestar una demanda de nulidad de un lado o reconocimiento de ejecución no son suficientes, 3 días. Pero ese era el trámite. Después del incidente, de la sentencia interlocutoria que se dictaba ahí, seguía la apelación, y en contra de la apelación se dio este debate de si era compatible en amparo indirecto o en amparo directo. Al final, la Suprema Corte
en 2007 decidió, en un asunto muy famoso de Radio Centro, que duró añales ese arbitraje, que la manera correcta de combatirlo era el amparo indirecto, precisamente porque no se trataba de una sentencia que pusiera fin a un juicio. Ellos consideraron que lo que ponía fin al juicio era en sí el laudo, y por tanto esto era un acto dictado fuera de juicio y en consecuencia debía ser dictado en amparo indirecto. Esa fue la determinación que prevaleció en 2007. En 2011 hubo una reforma muy importante a nuestro Código de Comercio en materia de arbitraje. Bueno, más que se adicionaron algunos artículos y se reformaron otros en temas del efecto negativo del competence, mucho tema de medidas cautelares, pero una de las reformas más exitosas o del que mejor hizo fue la inclusión de este juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. Es decir, ya no remetía a un procedimiento incidental, sino que regulaba de manera específica un juicio para que se dilucidaran estos temas de apoyo y control del arbitraje. Es un juicio sumario, unistancial, y que está regulado prácticamente o más bien está regulado en 4 artículos del Código de Comercio. Ahí, a través de este juicio de transacciones comerciales y arbitraje, hoy lo que se resuelve es la recusación de árbitros, competencia del tribunal arbitral. En tema de medidas cautelares, su reconocimiento y ejecución o el dictado de las mismas. Y en tema de laudos, la nulidad del laudo o el reconocimiento y ejecución del laudo. El juicio, como les decía, es muy breve. Hay una demanda. Se emplaza a la contraparte para que en un plazo de 15 días dé contestación a la demanda. En teoría, y ahorita digo por qué en teoría, se abre bueno, si no hay pruebas o el juez considera que no se deben desahogar pruebas especiales, en un plazo de 3 días se debe de citar para una audiencia de alegatos y después de la audiencia se tiene que dictar sentencia. En caso de que haya pruebas que merezcan un desahogo especial, se abre un periodo dilatorio de 10 días únicamente. Después la audiencia de alegatos, la sentencia definitiva. ¿Y por qué digo que en teoría? Porque estos 4 artículos no prevén que con la contestación a la demanda se dé vista a la parte actora con las excepciones y defensas. Una interpretación literal, entonces, querría decir que no, el juez que no le tiene que dar vista a la actora con las excepciones y defensas. Sin embargo, muchos también han sostenido que para que se pueda integrar de manera correcta e integral la litis, es menester que se dé vista a la actora con las excepciones y defensas que planteó la parte demandada. En nuestra experiencia hemos visto jueces haciendo de las dos cosas, que sí dan vista y que no dan vista. Pero bueno, en fin, es un juicio que debe ser rápido. Evidentemente, bueno, se pueden involucrar, y ustedes lo saben mejor que yo, pues cuestiones también de amparo o cuestiones que pueden llegar a retrasar el juicio, pero en esencia es un juicio rápido. Y tiene un factor muy importante, que ya lo comentaba Ceci, es que todas las resoluciones dictadas en este juicio, todas, son irrecurribles. Esto quiere decir que la sentencia definitiva no es recurrible y por tanto es un juicio unistancial. Pero también las resoluciones intermedias son irrecurribles. Allí habemos algunos que creemos, yo me sumo a esa idea, que debiese existir al menos una revocación o un recurso rápido para resolver aquellas cuestiones que, digo, los jueces son humanos y como todos cometen errores, y hay veces que errores que podrían ser resueltos a través de una revocación rápida, etcétera, pues se quedan sin poder ser resueltos precisamente por la falta de un recurso durante todo el trámite de este juicio especial. Ahora, al ser un juicio especial y ya no un incidente, igualmente se volvió a plantear el debate de si el combate a la sentencia definitiva dictada en este juicio era a través del amparo indirecto o era la vía directa. El legislador tenía la intención, efectivamente, de que fuera la vía directa y por eso lo hicieron un juicio especial. El Pleno en materia civil del primer circuito
dictó una jurisprudencia en la que establecía que evidentemente era vía directa. Y así se promovieron la mayoría de los amparos en contra de estas sentencias definitivas. Y pues bueno, la situación, el panorama era bastante bueno. Un juicio uninstancial y un medio de control constitucional igualmente uninstancial, a diferencia del procedimiento incidental, apelación, amparo indirecto y el recurso de revisión. Sin embargo, estaba esta jurisprudencia firme del Pleno del Primer Circuito, pero también hubo jurisprudencia por el Sexto Circuito, que si no me equivoco es Puebla, en el que decía, no, pues llámale como quieras, pero esto sigue siendo, no es una sentencia que ponga fin a un juicio, sino que el juicio se resolvió en el arbitraje y aquí únicamente se están dilucidando cuestiones adjetivas. Esto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una contradicción de tesis, y apenas hace unos meses, está calientita todavía esa jurisprudencia muy desafortunada, resolvió por mayoría de votos la primera sala que debe ser la vía indirecta. Entonces ya le sumamos una nueva instancia a estos procedimientos y definitivamente pues no es un incentivo para que México se convierta en una sede idónea o en un lugar idóneo, aunque hay muchos otros incentivos que sí lo hacen, pero este fue quizá un pequeño paso hacia atrás. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ceci. Bueno, yo siguiendo un poco la plática que nos estás dando, Carlos, en este momento, me queda claro el tiempo que puede llevar un amparo indirecto, con lo que estás diciendo en esta jurisprudencia desafortunada que tenemos, y me queda claro el recurso ante el colegiado, ¿no? Que puede llevar años en un momento dado. Realmente, con esta determinación, sigue siendo un juicio sumario en la práctica, este procedimiento. El juicio es muy corto, como lo dices, ¿no? En la ley. Sin embargo, en la práctica, realmente se cumplen con los tiempos y de entrada vamos a tener el amparo indirecto, vamos a tener el recurso, nos vamos a aventar ahí un año, ¿no? No sé cuánto tiempo se pueda llevar el juicio de transacción que comentas, aproximadamente con tu práctica. Con todo gusto, Caco. No sé si quieras que antes de pasar a las preguntas, creo que Ceci todavía tenía una parte adicional. Muy breve. Muy breve, es que nada más. A ver, sí. Sí, pero es Perdón. muy breve porque nada más era para cerrar y sí estoy de acuerdo en pasar a las preguntas. Gracias. Y era solamente decir que ¿cómo decirlo? Porque de verdad quiero cerrar la intervención de Carlos y mía con este comentario. El papel del Poder Judicial en el apoyo y en el desarrollo del arbitraje en México es crucial. Hemos tenido más experiencias positivas que no tan positivas, por no decirles negativas, simplemente controversiales o discutibles, ¿no? Sin embargo, las discutibles de pronto generan mucha información y mucha discusión, porque además se vuelven casos de laboratorio que estudiamos y que trabajamos y que comentamos en este tipo de foros y parece que les damos mayor publicidad. Hay más casos de éxito en cuanto a apoyo al arbitraje por parte del Poder Judicial, en cuanto a cumplimiento de los tiempos y manejo eficiente de los procedimientos previstos en la ley, como el juicio especial de transacciones, como lo que preguntas, Caco, que efectivamente debe ser un procedimiento sumario, y hay muchas experiencias de haberlo llevado así, de estarse llevando así, pero también hay experiencias de abuso en tiempos, de abuso en facultades, para obstaculizarlo, como decíamos, procedimientos arbitrales. Y es importante que recordemos que si bien se trata de un procedimiento voluntario y que descansa en la voluntad de las partes, depende su éxito en gran medida de este apoyo por parte del Poder Judicial. ¿Y cómo es ese apoyo? Interviniendo cuando se debe intervenir en los casos previstos en la ley, asistiendo al arbitraje y al procedimiento arbitral, a las partes principalmente, en su voluntad de llevar un procedimiento de manera ágil y eficiente, y en un control efectivo de la legalidad del procedimiento arbitral, ¿no?
Insisto, tenemos más experiencias buenas que malas, pero las que no son tan buenas pues han sido fuertes y han marcado en cierta forma a nivel internacional a México como sede del arbitraje. Hoy a nivel internacional hay una preocupación importante sobre estas medidas que han proliferado enfocadas a obstaculizar el arbitraje, ¿no? En lugar de apoyarlo. Y desafortunadamente se les ha dado difusión en otros países. Y entonces, en cuanto a su estudio, insisto, hay artículos que hablan de este tipo de medidas por poderes judiciales mexicanos. Hay que trabajar mucho en eso, y comunidad arbitral y comunidad judicial deben estar siempre comunicadas y siempre de la mano para generar lo mejor de esta práctica, ¿no? En cuanto a lo que preguntas, Caco, que seguramente lo va a contestar mejor Carlos que yo, solo decir que al final en el tema, sobre todo, por ejemplo, de nulidad, y también puede ser relevante para el tema de ejecución de laudos, se determinará la competencia del juez por el lugar del arbitraje, ¿no? En el caso de nulidad, o por el lugar de ubicación de los bienes en el caso de la ejecución. Y entonces el manejo del procedimiento, del juicio especial de transacciones comerciales, puede ser un tanto distinto en una sede o en otra. Aunque hay competencia concurrente, conforme al artículo 14, 20 y tantos del Código de Comercio, al final el juez competente es el juez de la sede, ¿no? Local o federal, y entonces habrá que determinar si se lleva adecuadamente en cuanto al manejo del procedimiento, ¿no? Hay experiencias distintas en un estado o en otro, pero es importante la elección de la sede justamente por elementos como este. Carlos, te dejo a ti. Sí, totalmente de acuerdo. Hemos visto casos que se resuelven en un par de meses, y hemos visto casos que se tardan más de un año, ¿no? Depende de muchos factores. Uno de ellos muy importante que menciona Ceci es la jurisdicción, el fuero también, y evidentemente la contraparte, ¿no? Muchas veces cuando nos enfrentamos a ciertos despachos que están muy involucrados también en temas de arbitraje y etcétera, pues son juicios, por llamarles de alguna manera, que avanzan más limpio, pero también nos hemos enfrentado con despachos en los que pues, las tácticas no tan pulcras es el día a día, y que lo pueden entorpecer de una manera pues muy importante, ¿no? Desde excepciones procesales que pueden ya retrasarlo, amparos en los que se suspende el procedimiento, y cosas así que lo pueden hacer que se tarde el puro juicio especial, pues el tiempo que las chicanas le permitan. Ahora, a eso habrá que sumar también el amparo indirecto, y ahora el juicio perdón, el recurso de revisión. Por ponerte un ejemplo, en un juicio de esta naturaleza, se ofreció una pericial en contra de la admisión de esa pericial. Se fue al juicio de amparo indirecto, y dentro del juicio de amparo indirecto, en el que únicamente se tenía que ver la constitucionalidad de un punto muy específico, si esa prueba pericial debía ser admisible o no, ahí también se ofreció la misma prueba pericial. Y bueno, pues eso hubo que ir a queja y tal, y eso ya pues, estamos hablando de que se retrasa, en el mejor de los casos, 6 o 12 meses el propio juicio, ¿no? De retraso adicional a los otros retrasos que ya pudieran haber existido. Entonces depende de muchos factores. Sí, tal vez sería bueno, como en el procedimiento judicial, ¿no? Tener un recurso al final, como comentabas, Carlos, tener algún recurso en donde hagas valer todas tus violaciones procesales y el tema del fondo del asunto, y que te resuelva digamos, en este caso, no sé, el tribunal unitario o en todo caso alguna sala mercantil. No sé, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que sería muy valioso tener efectivamente un recurso. Luego, haciendo un poco gimnasia jurídica, me pongo a pensar cuál,
y bueno, no solo yo, esto comentado con más gente, no es idea mía, ni mucho menos, y creemos que quizá una revocación podría ser la solución, porque la revocación no entorpece tanto que tengan que enviar los autos a otra instancia, etcétera, sino que es algo que el juez puede resolver de manera rápida y sencilla. Entonces se cumple, creemos, con los dos objetivos. Por un lado, se pueden corregir errores que se pueden dar durante el procedimiento. Nosotros hemos hablado con jueces que reconocen el error y pues, sí, me equivoqué, resolví mal esta cuestión, una cuestión procesal, por ejemplo, pero pues ya no lo puedo corregir, ¿no? Si hubiera existido la revocación, a lo mejor se hubiera podido corregir. Y el otro aspecto con el que cumplirían también sería con el de celeridad y no entorpecer de más el propio procedimiento. Claro, gracias. Tenemos una pregunta de Valente Damián. No sé si puede abrir su micrófono y la puede hacer de viva voz. Bueno, parece. Sí. Perdón, no puedo conectar la cámara, pero sí puedo abrir el micrófono. Gracias. Pues la pregunta va encaminada a saber cuáles son los límites del juez en la revisión de un laudo parcial sobre jurisdicción en el que el propio emitido por un tribunal arbitral y en el que este mismo se declara competente. Muy interesante pregunta, la acababa de leer y me pareció muy bien formulada y muy interesante. A ver, Carlos, ¿qué opinas tú? Porque el Código de Comercio es escueto en la regulación relativa a la decisión en definitiva que lleva a cabo el juez en cuanto a laudos de competencia. El tema de competencia en un procedimiento arbitral se puede resolver desde ya, por decirlo de alguna manera, al momento en que se presenta la excepción de incompetencia o de falta de competencia o de excepciones relativas a la validez del acuerdo arbitral. O bien el tribunal arbitral puede decidir resolver esa cuestión al final del asunto. Es decir, dejarlo como un tema pendiente, sustanciar todo el procedimiento arbitral, todo el fondo del procedimiento arbitral, y en el laudo final resolver tanto las excepciones relativas a la competencia del tribunal arbitral como las excepciones relativas a la validez del acuerdo arbitral, como los aspectos de fondo, ¿no? O sea, la sustancia de la controversia. Me parece, no sé si tengas la misma impresión, Carlos, que en la mayoría de los casos se envía la decisión al final del procedimiento, sobre todo cuando es fácil determinar si existe o no existen bases suficientes para hablar de una falta de competencia del tribunal arbitral o no. Si se dicta al principio, al momento en que se formulan estas excepciones, de nuevo hay de dos sopas. O es un laudo interlocutorio en donde el árbitro dice sí soy competente, no procede la excepción de incompetencia y por lo tanto sí soy competente y sigo adelante. O es un laudo final, porque tal vez el árbitro dice efectivamente, prospera la excepción de incompetencia y no soy competente para conocer de este asunto, ya sea por un aspecto de jurisdicción o ya sea por un tema relativo a la validez del acuerdo arbitral. Cuando es interlocutorio, por decirlo de alguna manera, y sigue el procedimiento, que es lo que prevé el artículo 1432 del Código de Comercio, se puede pedir al juez que resuelva en definitiva. Y me parece, Valente, que el análisis del juez estará limitado a revisar, uno, aspectos de control de legalidad de ese laudo para ver si estuvo dictado adecuadamente, una revisión de orden público, de arbitrabilidad que tiene que hacer de oficio, por decirlo de alguna forma, y dos, si efectivamente coincide en su análisis respecto a la competencia del árbitro o respecto a la validez del acuerdo arbitral con el árbitro, ¿no? Y entonces determinar si efectivamente el laudo es válido y debe seguir adelante el arbitraje, o si el laudo no lo es y por lo tanto prospera esas excepciones por parte de quien las formuló y debe terminar el procedimiento arbitral. Yo en lo personal no he tenido un caso en donde se recurra por alguna forma un laudo de competencia ante el juez. Hubo un caso en donde estuvieron a punto de hacerlo, al final no lo hicieron, en donde yo era árbitro,
No sé si, Carlos, has tenido experiencia y has visto en dónde de qué manera se delimita la intervención judicial en la revisión de este laudo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ceci. No me ha tocado tampoco que en un laudo parcial que se haya resuelto únicamente el tema de la competencia del tribunal haya llegado a tribunales, pero pues bueno, creo que como ya lo explicaba Ceci, ya sea que se resuelva de manera preliminar o en el laudo definitivo, como sucede en la mayoría de los casos, al final del día el juez de lo que se va a tener que asegurar es que sea una materia arbitrable, ya como decía Ceci, y que exista el consentimiento de las partes de someterse a arbitraje, ¿no? Porque al final del día es un requisito sine qua non para que el arbitraje se dé. Entonces, cada día es más complejo determinar eso. La Convención de Nueva York habla de un acuerdo firmado por las partes, pero pues los negocios han superado los ordenamientos y regulaciones legales, y hoy en día se hacen negocios vía telefónica, vía mail, vía WhatsApp, y la mayoría de las leyes, incluido México, permiten que el consentimiento se exprese a través de cualquier medio electrónico que deje constancia del acuerdo arbitral, ¿no? O sea, creo que al final del día también es algo que el juzgador es lo que va a tener que revisar, si hay consentimiento o no de someterse a arbitraje. Muchas gracias. Vivo un arbitraje donde se plantea algo similar y me surgió esta duda, y pues espero en algún otro foro poderles compartir qué es lo que se resolvió por parte del juez de distrito. Gracias. Sería muy útil, Valente, te lo agradeceríamos. Muchas gracias. Pues parece ser que no hay alguien más, no sé si quiere hacer alguna pregunta. En el chat ya no veo ninguna. Realmente yo iba anotando muchas, pero las iban resolviendo conforme iban avanzando. Jorge Barrera, creo. Jorge. Hola a todos. Ceci, mucho gusto. Jorge Barrera. Charlie, qué gusto tenerte por acá. Ya hemos platicado. Qué bueno que ya te decidiste venir para acá. Oye, nada más un comentario respecto del tiempo que puede durar el arbitraje y va un poquito relacionado con el comentario que hizo Caco, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que pues, también un arbitraje puede ser tan largo, como quisieran las partes, así como tú dices, en esas prácticas no ortodoxas o cero pulcras, ¿no? Con el tema de condicional, eso el ejemplo que pones de la pericial, pues en realidad es que se me hace increíble que inclusive se haya hasta admitido en el juicio de amparo, pero bueno, es otra cosa, porque yo he tenido la oportunidad de participar en algunos arbitrajes con las reglas de la ICC y de la Canaca, diría el amigo. Y la verdad es que, bueno, fueron los dos larguísimos, ¿no? Y costosísimos también para las partes, cuando en realidad una de las ventajas que tiene que realmente de estos métodos alternos son precisamente tiempos y costos, ¿no? Cuando al final en esos dos casos, la verdad fue todo lo contrario, ¿no? Digo, creo que fue mejor porque fueron cumplimientos voluntarios en las condenas, que creo que ahí sí es una parte que al final ustedes que lo viven día a día sí lo pueden palpar mucho más fácil. No necesariamente son así todos, pero bueno. Y desde luego algo importante que dijiste, Charlie, era pues que no todos los asuntos son para el arbitraje. Digo, hay que saber cuáles son los asuntos que realmente valen la pena de pactar una cláusula arbitral, porque si no, pues puede salir contraproducente y mucho más caro en todos los sentidos, ¿no? En costos y en tiempos, ¿no? Digo, era un comentario relacionado con lo que dijeron, que se inventen ese recurso, la revocación, el que sea, porque sí puede ayudar mucho a liberar esa parte que en algún momento pudiera trabar, ¿no? Era un comentario nada más relacionado ahí con su ponencia. Felicidades a los dos, muchas gracias. Fue todo. Gracias, Jorge. Si quieres, Carlos, doy algún comentario y te dejo.
Estoy de acuerdo contigo, Jorge. La verdad es que es el reclamo principal hoy es justamente la duración y el costo del arbitraje. Justo en respuesta a ese reclamo, hace unos años la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, emitió un documento muy interesante de cómo eficientar el costo y el tiempo en el arbitraje, ¿no? Y ahí hay recomendaciones importantes que es clave poner en práctica. Es decir, es un documento que todos los practicantes debemos conocer, ya sea que actuemos como abogados de parte o como árbitros, y tener siempre presentes cómo hacer estos procedimientos realmente eficientes, ¿no? Y parece absurdo porque eso es lo que vendemos del arbitraje, ¿no? Y ahora adolecen un poco de esas virtudes, de los procedimientos actuales. Ahora, hay que determinar, perdón, hay que determinar de quién es culpa, ¿no? O sea, a qué, en el caso concreto, a quién se le atribuye esa excesiva duración del arbitraje y ese excesivo monto, digamos, en los gastos, ¿no? Muchas veces son las partes mismas. Y ahí el papel de los abogados es clave, ¿no? En determinar un calendario procesal ágil, no pedir demasiadas prórrogas, los despachos aceptar los casos que podemos manejar con el número de personas que necesitamos para poderlos manejar eficientemente, etc. Un elemento que ha abonado a la duración de los procedimientos arbitrales en México, y permítanme decirlo de esta manera, ha sido el papel preponderante que tienen en muchos arbitrajes Pemex y CFE. En México, Pemex y CFE participan muchísimo en arbitrajes, pactan arbitraje y son grandes usuarios del arbitraje. Y en mi experiencia, no solamente con el caso... Discúlpenme, problemas del home office. Tengo el timbre aquí al lado y dos pugs que se sienten Doberman cada vez que tocan el timbre porque piensan que algo y ladran incansablemente. Y mi experiencia litigando con esos organismos que tienen mucha experiencia ya en procedimientos arbitrales y que tienen abogados de mucha preparación, son plazos muy largos, ¿no? De pronto estamos hablando de calendarios en donde tanto los que representan a Pemex o a CFE como los que están del otro lado solicitan plazos muy largos, ¿no? 90 días para el memorial de demanda, 90 días para la contestación, 90 días para la réplica o 45 días para la réplica, y de pronto tienes un calendario procesal de 2 años, ¿no? Por ejemplo. Y tienen que ver con asuntos complejos de construcción, de energía, muy técnicos, muchos peritajes, muchas audiencias largas, y eso ha generado procedimientos arbitrales largos, que tal vez en esos supuestos, en esos casos se justifica, pero que ha contaminado otros procedimientos con esos plazos tan largos. Y de pronto ves abogados, practicantes que también piden 90 días para el memorial de demanda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esos casos complejos, largos. Y tal vez en un aspecto comercial, en un asunto comercial más sencillo, no se justifican plazos tan largos, ¿no? Entonces creo que este uso repetido del arbitraje en temas de construcción, de energía muy sofisticados, que en donde, insisto, se justifican calendarios muy largos, ha generado una práctica, ¿no? En donde estos plazos son los comúnmente solicitados, 90 días, 120 días, para los memoriales, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo muy importante por parte de los abogados de hacerlo eficiente. Del lado de las instituciones hay una tarea también que hacer, y ahí, por ejemplo, los invito a revisar lo que está haciendo CAM, proponiendo una reducción de sus tiempos en el reglamento y de sus aranceles, para esta etapa de 2020, ¿no? De aquí a diciembre, ese es el plazo que están determinando para la vigencia de estas reformas, como respuesta a los casos COVID, ¿no? O relacionados con esta pandemia. Y tenemos ahí ya una propuesta muy clara de manejo de procedimientos arbitrales, por ejemplo, para montos o para controversias menores a $1,5 millones de pesos, o de $1,5 millones de pesos a 5 millones, con una reducción importante en los aranceles y una reducción importante en los plazos previstos en el reglamento. Lo mismo el uso de las herramientas en línea puede favorecer en gran medida los tiempos y los costos del arbitraje. Entonces, la tarea está en nosotros, y por eso me gusta decir esto en la barra, ¿no?
porque la tarea está en los practicantes, en los árbitros, para hacer de estos mecanismos realmente mecanismos eficientes, porque están bien regulados, los reglamentos están adecuadamente redactados, los contratos están bien hechos. Se trata de, una vez que empezamos el arbitraje, realmente aplicar estos lineamientos y hacerlo de manera eficiente. No, totalmente, coincido, muchas gracias. O sea, porque si pierden el espíritu y ya dejan de ser ese método alterno. O sea, vuelves a la justicia tradicional, jurisdiccional, ¿no? O inclusive hasta peor. Eso Porque te iba a dicen, decir. bueno, la otra por lo menos es gratuita y acá sale carísimo, ¿no? La administración del Absolutamente. arbitraje, más los honorarios de los árbitros, más los peritos, entonces te hace, pues ya, pues una cantidad importante, ¿no? O sea, No se justifica, 100%. sobre todo pierde ese espíritu, ¿no? De método alterno. Yo quizá nada más, bueno, igual, George, un gusto saludarte y estar por aquí con todos. Veo a varios amigos conectados también. Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo que planteas, con lo que plantea Ceci. Quizás solo agregaría dos cosas. Una, efectivamente, como dices, el arbitraje no está libre de chicanas, nomás que la comunidad arbitral acá les prefirió llamar guerrilla tactics, pero pues al final del día es lo mismo, chicanas. Y el otro punto es también que el golpe que nos dio la pandemia por COVID está también teniendo un impacto muy importante, creo yo, en la eficiencia y de la conducción de los arbitrajes. O sea, parte de los costos muchas veces eran los viajes de equipos grandes de abogados, peritos, testigos, una audiencia que duraba una semana, rentar hoteles o instalaciones para que se desahogue la audiencia, o viajes para reuniones con los clientes, para entrevistar a los peritos. Y hoy en día, porque no nos quedó de otra, pero nos dimos cuenta que se puede hacer de una manera mucho más eficiente y mucho más económica también. Tiene sus retos, evidentemente, pero al final del día la tecnología creo yo que va a jugar en favor de tener cada vez un arbitraje más económico y más eficiente. Sin duda, Charlie. Sin duda, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ceci, muchas gracias también. Parece ser que ya no hay otra pregunta. Entonces, pues vamos a dar por terminada la sesión. No me queda más que agradecerles nuevamente sus minutos que nos dedicaron en esta tarde. Una charla muy completa. Nos quedó perfectamente claro los procedimientos. Mil gracias y ojalá se vuelva a repetir en alguna otra invitación de nosotros en este mismo año. Muchísimo gusto. Gracias a ustedes y gracias, Muchas Carlos, gracias. por invitarme. Al contrario, gracias a ustedes y un Gracias, Ceci. Gracias, Carlos. Bye. Gracias, Marce. Gracias, barristas y no barristas que conectaron. Gracias. Bye.